y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Ernesto Guevara La Serna, o mejor conocido como el Che Guevara, desarrolló una serie de ideas y conceptos que se ha conocido como el guevarismo. Su pensamiento tomaba el antiimperialismo y el marxismo como elemento de base, pero con reflexiones sobre la forma de realizar una revolución y crear una sociedad socialista a la que le dieron identidad propia. Para entrar en contexto, el antiimperialismo es una posición política que se caracteriza por la oposición al imperialismo. El imperialismo son ideas basadas de superioridad que aplican prácticas de dominación como el imperialismo de Napoleón, que era dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar y económico. Ahora, el marxismo defiende que la sociedad debe ser igualitaria, acabar con la lucha de clases y que todos deben tener lo mismo. El Che nació en una familia acomodada de Argentina, en donde estudió medicina. Fue en ese tiempo donde empezó la lectura de obras marxistas. Poco después inició su primer viaje por Latinoamérica junto a su amigo de la infancia, Alberto Granado. La mayor parte del recorrido lo hicieron en motocicleta y escribieron diarios en los que relatan su viaje por el Cono Sur. Volvió a Argentina y terminó su carrera como médico, sin embargo su visión ya se había transformado. Continuó sus viajes por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la misma miseria dominante entre las masas hispanoamericanas y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región. Participó en movimientos contestatarios, que son aquellos movimientos que manifiestan algún descontento o disconformidad con el sistema imperante. Y también participó en experiencias que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo. Poco tiempo después de su estancia en Guatemala, se vio obligado a refugiarse como comunista en la Embajada de Argentina, para después exiliarse al norte, iniciando con ello la llegada de Che Guevara en México. Fue ahí cuando conoció a Fidel Castro, pero ¿cómo había llegado el Che a México? Bueno, él entró por Tapachula, Chiapas. En estos años México recibía refugiados políticos de distintas partes del mundo. Debido a su condición económica, el Che se vio obligado a trabajar como fotógrafo en las zonas turísticas del centro de la ciudad, para después ser contratado como corresponsal de Agencia Latina. Posteriormente consiguió trabajo como ayudante en el Hospital General, donde se desempeñó como investigador sobre alergias. Su trabajo como investigador le permitió tener contactos que lo colocaron como profesor adjunto en la Facultad de Medicina de la UNAM. Allí aprovechó el tiempo para entrar como oyente a las clases de economía de Jesús Silva. Durante ese año también logró reunirse con su exnovia peruana Hilda Gadea, con quien posteriormente comenzó a vivir en unión libre en un departamento. A finales de 1954, su carrera académica en México rendía frutos y la estancia de el Che Guevara en México se proyectaba a largo plazo. Pero su encuentro con el cubano Nico López le haría cambiar de planes, pues Raúl Castro viajó a México y Nico le presentó al Che. Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron en la colonia tabacalera. Tras su primera reunión, Ernesto se sumó al movimiento revolucionario el 26 de julio e iniciaron la planificación para viajar a Cuba. El 25 de noviembre de 1956, el Che, Fidel y el resto del movimiento zarparon del puerto de Tuxpan con dirección a Cuba. Así fue como terminó la estancia del Che Guevara en México. La travesía es ajetreada y acaba con un naufragio en la costa oriental de la isla. Las tropas de Batista reciben a los náufragos con ataques de aviación y el ejército. Sobreviven poco más de una docena de guerrilleros que se instalan en las laderas de Sierra Maestra. Allí construyen el llamado Ejército Rebelde, que con la ayuda de los campesinos lleva a cabo una guerra de guerrilla que durará 2 años. Después de la huida de Batista el 1 de enero de 1959 y la entrada de las fuerzas revolucionarias en La Habana, Guevara se transforma en un líder clave del nuevo régimen castrista.
Una vez en el gobierno, se dedica también a controlar y purgar todo tipo de oposición y ordena la ejecución de muchos adversarios políticos batistianos, acusados en juicios sumariales de crímenes de guerra. Después de un largo viaje por varios países y una breve estancia en Cuba, el Che se vuelca en la organización de la lucha armada en Bolivia, por aquel entonces gobernada por el general René Barrientos, autor de un golpe de Estado en 1964. Su objetivo, como expresado en su mensaje a los pueblos del mundo, es la creación del segundo o tercer Vietnam del mundo, con el apoyo militar y económico de Cuba. Después de su llegada, en diciembre de 1966, Guevara se instala con una cincuentena de guerrilleros en una zona montañosa y selvática, cerca del río de Nangahuazú, en el sudeste del país, donde empieza varias operaciones contra los militares bolivianos. En esos meses la CIA detecta su presencia y organiza su captura, que acontece el 8 de octubre de 1967 en el pueblo de La Higuera. El día después, el gobierno boliviano ordena su ejecución. Al momento de su muerte, Ernesto Che Guevara tenía 39 años. El Che es un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo. Esto se convirtió en su legado por su influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo. Como bien dijimos, era un marxista autodidacta que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. Dijo: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Es el ícono de la izquierda en América Latina y el mundo. Rechazó las injusticias y la rebeldía ante un sistema que generaba y aún genera profundas desigualdades sociales. Quiero concluir con una canción titulada Hasta siempre comandante, compuesta por el cantautor cubano Carlos Puebla, como respuesta a la carta de despedida de Che Guevara en el momento en que abandonó Cuba. Gracias. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.